Hace poco más de un año fuimos los primeros en tener oportunidad de probar la tercera generación del Toyota Tacoma, que llegaba con dos grandes novedades. La primera, reemplazaban al popular motor V6 naturalmente aspirado por un 4 cilindros turbo, el que tuvimos oportunidad de probar en ese momento. La segunda gran novedad es que a partir de ahora ofrecerán una versión híbrida, la que tenemos ahora. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Toyota Tacoma Hybrid TRD Pro 2025. Vamos a verlo. No te voy a contar la historia de la Tacoma porque eso ya lo hicimos en el video pasado, hace un año. Lo que sí creo que vale la pena mencionar es que en estos 30 años de historia, Tacoma está viviendo un momento revolucionario en este momento. Implica la electrificación de su tren de mando. Y de alguna manera siento que está alineado con el concepto original de Tacoma. Recordando, reemplazó al Hilux, el que aún se vende en muchas partes del mundo. Pero cuando lo reemplazó en esta parte del mundo, en Estados Unidos, fue para acomodar a un nuevo mercado o a un nicho de mercado más específico. Gente que no buscaba tanto capacidad de carga, remolque, de trabajo, sino un uso más citadino, más para el día a día, con buena capacidad para poder salir a divertirse, aventura y además ser confiable. Teniendo eso en mente, esta versión electrificada híbrida que estamos encontrando ahora en el Tacoma tiene sentido porque está no solo llegando a un público con una demanda de características un poco más específica orientado hacia menor consumo, motores un poco más pequeños, más eficiencia, sino también a tecnología que pueda presentar un vehículo muy versátil, con el que puedan utilizarlo todos los días, utilizando los beneficios del sistema híbrido y también, sobre todo en esta versión TRD Pro, poder salir el fin de semana con la familia o con los amigos para divertirse y vivir una experiencia Tacoma. Para variar, somos afortunados porque los dioses nos han dado las condiciones perfectas para probar esta camioneta. Para esto ha sido diseñada. Sabemos que el sistema de inducción de aire, es decir, el filtro de aire, está arriba, así que no tenemos mucha preocupación por la capacidad de vadeo. Voy a tener que lavar esta camioneta antes de entregarla. Es una camioneta que te da confianza. A pesar de que tenemos un motor un poco más pequeño, produce más potencia que nunca, se siente relativamente liviana y determinada. Cuando presiono el acelerador, la camioneta arranca y esa es una de las ventajas, obviamente, el sistema híbrido, el componente eléctrico de la camioneta, y por supuesto es una de las grandes ventajas en este tipo de plataformas. Yo sé que muchos están preocupados por la durabilidad de este sistema. Para que se hagan una idea, el sistema híbrido tiene una garantía por 8 años, 100.000 millas, aquí en los Estados Unidos, 160.000 kilómetros. Así que Toyota está poniendo las fichas donde realmente sus palabras apuntan, es decir, confían en la capacidad de electrificación parcial de los sistemas, no completamente eléctrico, y eso me parece lo más adecuado. Este sistema híbrido trae un motor a combustión de 4 cilindros, 2.4 litros turbo, ratio de compresión 11:1, 278 caballos de potencia, 207 kilovatios a 6.000 revoluciones, 317 libras-pie o 430 newton-metros a partir de 1.700 revoluciones, mientras que el motor eléctrico produce 48 caballos o 36 kilovatios y 184 libras-pie o 250 newton-metros. En total, este sistema puede producir hasta 326 caballos o 243 kilovatios a 6.000 revoluciones, 463 libras-pie o 631 newton-metros a 1.700 revoluciones. La única transmisión disponible es una automática de 8 velocidades. Consumo entre 22 y 24 millas por galón, 9.35, 10.2 kilómetros por litro, 10.69, 9.8 litros por cada 100 kilómetros. Su tanque de gasolina puede alojar hasta 18.2 galones, 69 litros. Debería darnos un rango aproximado de entre 400.4 y 436.8 millas. Esos son entre 641 y 699 kilómetros. 0-60 en 6 segundos. Pesa 5.100 libras, 2.313 kilos. Ancho total, 77.9 pulgadas, 1,98 m. Altura, 74.6 pulgadas, 1,89 m. Distancia con el piso, 11.5 pulgadas, 29.2 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, cámaras, sensores, sistema de cruise control activo. El capó. Tengo sentimientos encontrados. La forma, me gusta mucho cómo lo han esculpido, han definido muy bien los músculos. Sin embargo, aquí en el centro tenemos esta toma de aire falsa. ¿Por qué no hacerla funcional? Es simplemente una decoración. Y bueno, y la parte negra que tampoco es que impide el reflejo del sol, porque este es un plástico gloss negro.
refleja el sol. Así que por lo menos hubiera puesto mate para evitar ese reflejo. El argumento oficial de Toyota para no hacerla funcional es porque dicen que la temperatura óptima se consigue a través del enfriamiento que tienen ahora mismo. Así que no es necesario hacerlo funcional. Bajando un poco más encontramos la parrilla. Trae el nombre Toyota, las letras en el centro. Este es un detalle Heritage que viene para las camionetas todoterreno de la marca japonesa. Tenemos una cámara de video al frente, sin embargo no trae aspersor, debería traerlo. Detrás de ella tenemos persianas que se activan, abren y cierran dependiendo de la necesidad de enfriamiento debajo del capó. El sistema de iluminación trae tecnología LED proyección, se ven muy bien aquí en el centro de la parrilla. Si lo ven muy bien disimulado, tenemos esta barra horizontal justo debajo del nombre Toyota. Esta la puedes activar solo cuando tienes las luces altas, las más intensas. Mientras en la parrilla baja tenemos los neblineros. El nombre Rigid viene de esta marca, es especializada en el desarrollo de este tipo de iluminación y hacen un gran trabajo, vienen trabajando con Toyota desde la generación anterior. Aquí en las esquinas, debajo del sistema de iluminación, otro de los detalles que a mí me desinfla, que tiene esta especie de túneles de aire, no son funcionales. Tenemos sensores. Aquí al frente tenemos el labio, la parte baja con este diseño que le da un aspecto un poco más rudo. Si vemos en la parte baja, tenemos un escudo protector de acero con las iniciales TRD Pro en rojo. En los flancos tenemos los ganchos de rescate rojos, se ven muy bien y como pueden ver están muy bien disimulados. Los asientos posteriores, a ver, ¿por dónde empezamos? Primero, no tenemos espacio de carga debajo de los asientos porque ese está ocupado por la batería del sistema híbrido. Lo que sí tenemos es espacio detrás de los verticales. Aquí tenemos suficiente espacio como para poner la gata y las herramientas. Eso es todo. Para subir nos han puesto una agarradera aquí al lado, bastante conveniente, sobre todo en esta versión que no tiene los escalones. Una vez entramos, lo primero que llama la atención desde este punto de vista es el sistema de suspensión de los asientos delanteros. Los ISO Dynamic Seats. Si son funcionales, totalmente funcionales. Si es que vas a hacer un off-road serio, vas a andar por el desierto a toda velocidad, sin duda funciona bastante bien. ¿Y cómo funcionan? Tú puedes cargarlos con aire y puedes utilizarlo con una bomba tradicional ahí mismo. Y tú puedes bloquearlo como para andar en la carretera o puedes liberarlo como para salir fuera de la ruta. El mayor sacrificio es el espacio. Ocupa muchísimo espacio y van a ser perjudicados los ocupantes posteriores. Para que te hagas una idea, como lo tengo en este momento, he corrido el asiento delantero todo lo que se puede hacia el frente. Y mira, aún así entro con las justas y la persona al frente no la va a pasar bien. Fuera de eso, el espacio entre mi cabeza y el techo, tengo un par de dedos, 2 dedos y medio, yo mido 1,80 m. Al centro tenemos 2 espacios para vasos, botellas, 2 puertos USB del tipo C, un tomacorriente casero. El túnel entre los ocupantes no es muy grande, pero como no tenemos tanto espacio entre las rodillas y el asiento delantero, aquí 2 adultos entran. No sé qué tan cómodos, pero entran. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Los asientos no están incómodos, no son los más blandos que hemos encontrado. El cojín vertical está un poco erecto. No completamente a 90 grados. No está tan mal, pero viaje largo aquí atrás yo no la pasaría muy bien. En cuanto a los materiales, los paneles de la puerta están recubiertos con plásticos duros, poquito de cojín donde apoyamos el brazo y este plástico tipo fibra de carbono. Largo total, 213 pulgadas, 5 metros 41. Distancia entre ejes, 131.9 pulgadas, 3 metros 35. Ángulo de ataque, 35.7 grados. Breakover, 27.4. Ángulo de salida, 25.3 grados. Por el lado, empezando por el frente, lo primero que quiero señalar es esto, los cobertores, los filos que le han puesto a los guardafán. Estos tienen este plástico gloss y me parece que no es la mejor decisión porque estos se pueden dañar fácilmente. Le hubieran puesto los mate, no habría tanto problema. De que hace que se vea bien, definitivamente, se ven mucho más anchos. Tenemos algunas decoraciones con el emblema TRD Pro, aquí en la parte posterior de los faros y en la parte superior posterior del capó. En cuanto a las ruedas, esta versión trae las de 18 pulgadas de aleación de aluminio, cuenta con los neumáticos todoterreno Goodyear Wrangler Territory que hemos visto en camionetas off-road de alto desempeño en el pasado. En este caso, 265/70. Son de 33 pulgadas. Son muy capaces. Algo muy especial que trae esta camioneta es el sistema de suspensión exclusivamente desarrollado para esta. Trae los amortiguadores de 2.5 pulgadas desarrollados por Fox y tienen el bypass interno con el sistema Quick Shift SQ3. Esa es tecnología de compresión ajustable. Y para mejorar también la capacidad de este vehículo fuera de la ruta, trae las barras estabilizadoras desconectables. Los espejos exteriores vemos que han sido muy bien esculpidos, tratando de administrar mejor el aire. Tenemos la luz direccional incrustada en ello. Cámara de video 360 grados. El tallo es grueso, está instalado directamente en la
la base del pilar A. El material, gloss, no cuadra. Un poco más atrás encontramos estas barras protectoras. En lugar de ponerle un escalón para ayudarnos a subir, le damos prioridad a proteger al vehículo. Me parece una buena decisión, obviamente. Las manijas con el mismo material negro. Ahora fíjate, el pilar A, el techo, el pilar B, negro. Han mantenido el pilar C, el color exterior del vehículo, que por cierto, este color es nuevo. Se llama Mud Bath. En inglés quiere decir baño de fango. Continuando un poco más atrás encontramos la caja de carga. La versión TRD Pro solo ofrece una variante. Tiene un largo de 60.3 pulgadas o 1,53 m. Tiene un ancho de hasta 56.4 pulgadas o 1,43 m. Y entre los arcos, 44.7 pulgadas, 1,14 m. La altura, 21.2 pulgadas o 54 centímetros. Aquí en la parte posterior tenemos los dos terminales de tubo de escape redondos, especiales para esta versión, TRD. Suena bastante bien. Escúchalo. ¿Qué te parece? Déjame saber en los comentarios. Nos traen la misma llave que hemos visto en otros productos. Es liviana, sencilla. Yo creo que esta versión TRD podría tener algo mejor. Aquí podemos ver los materiales de las puertas. Tiene un poco de colchón. Las costuras rojas en esta versión TRD Pro le queda bastante bien. Las manijas tienen un plástico con un poquito blando, así que no es plástico completamente rígido. Espacios útiles, la chapa TRD Pro al lado, más espacios útiles en la parte baja y su propio sistema de iluminación. Los pedales metálicos nos dan un adelanto claro la personalidad de este vehículo. Tenemos un pedal muerto, tenemos los tapetes de Gede, estos son especiales, tanto al frente como atrás. Y están perfectos, porque así pueden aguantar un poquito del fango sin necesidad de manchar la alfombra. Los asientos, estos son los especiales, los Isodynamic que hemos visto. El fondo con esta especie de camo que habíamos visto también antes. Es una sola pieza, buenos apoyos laterales, tienen suficiente colchón, están bastante buenos, ¿eh? Pueden ver, tenemos ajuste manual para la banca vertical, ajuste eléctrico para la banca horizontal y ajustes lumbares. Interesante cómo han reemplazado lo que normalmente es el switch para mover la banca vertical y la han puesto simplemente por algo sólido. Acá a la izquierda de la columna de dirección encontramos un montón de controles para el sistema de iluminación. Abrir y cerrar la compuerta, activar los tomacorrientes de 120 voltios, control de tracción, switch auxiliares. Podemos encender y desactivar el sistema de iluminación posterior, así como la barra de iluminación delantera horizontal. Aquí al lado izquierdo, aquí había un sistema de iluminación, ¿se acuerdan? Había un farito cuando lo probamos hace un tiempo. Para entrar lo hacemos sin asistencia de una manija. Ok, lo encendemos a través del botón rojo TRD. Lo primero que llama la atención aquí son las pantallas digitales. Al frente del piloto tenemos una totalmente digital de 12.3 pulgadas, mientras que al lado derecho la de infoentretenimiento es de 14 pulgadas. Es grande, sin embargo, no llega a obstaculizar la visibilidad. Parece un tablet que lo han puesto ahí. Me parece que han podido de repente alojarlo de una manera que se mezcle un poco mejor con el diseño. El volante está muy bueno, es grueso. En la parte baja tenemos las iniciales TRD por Toyota Racing Development. El diseño del volante para las diferentes posiciones yo creo que está muy bien realizada. Las aspas son grandes. Al lado izquierdo podemos controlar la información que tenemos al frente del piloto, del conductor, el volumen del sistema de audio, comandos de voz. A la derecha controlamos el sistema de cruise control activo. En la parte central del volante vemos la línea roja en Racing con los materiales tipo cuero con diferentes texturas. Se siente bien. El ajuste del volante es telescópico y vertical. Esto se hace manualmente, no hay ajustes eléctricos. La integración entre los paneles está bien realizada teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Han prestado atención a ello. Tiene este material tipo fibra de carbono, es plástico. Aporta un poco más de deportividad a la cabina y siendo este el TRD Pro yo creo que vale la pena. Aquí en el centro encontramos el rotor para controlar el volumen del sistema de audio. Se siente bastante sólido, así como los rotores para controlar el sistema de aire acondicionado independiente para dos lados. Tenemos combinación con switch, con buena textura. Esto ya los habíamos visto en la otra versión. Mira, tenemos calefacción para el volante. Cargador inalámbrico para el teléfono móvil, bien ubicado. Un poco más de espacio para más cosas. Dos puertos USB del tipo C, uno redondo. Aquí tenemos un ganchito para colgar cosas. La palanca de transmisión, como ve, tiene las iniciales TRD Pro con la línea roja tal como lo habíamos visto en el volante. Consistente. Podemos controlarlo manualmente a través de la misma palanca de forma secuencial. Al lado izquierdo tenemos freno de emergencia eléctrico
tenemos este rotor, el mismo tipo de diseño que habíamos visto en los rotores que habíamos mostrado para el aire acondicionado y el volumen, donde podemos controlar los modos de manejo. Tenemos Drive Mode. Cuando estamos activos con esto y rotamos, vamos a ver los modos de manejo: Eco, Normal, Sport. Digamos, estos son los modos para la ciudad. Si queremos activar los modos de manejo MTS, los Multi-Terrain, tenemos que ponerlo en tracción a las 4 ruedas. ¿Y cómo lo hacemos? Presionamos este switch a la izquierda y giramos el rotor. Podemos ponerlo en 4 Low, pero vamos a dejarlo en 4 High. También tenemos el modo Crawl, es decir, cuando las circunstancias se ponen muy difíciles, este sistema te va a ayudar. Y por último tenemos el sistema Tow Haul para avisarle al vehículo que vamos a remolcar. A la derecha vemos un switch con 4 botones. El primero que nos ayuda a retroceder mientras estamos con el remolque. Luego tenemos las cámaras de video 360 grados. Hay muchísimas opciones, como pueden ver. Hay un montón de cámaras por todo el vehículo, así que va a cumplir con todas las necesidades de lo que necesites, incluyendo una lista de cámaras off-road. Buenísimo. Siempre para mantener la seguridad, ¿no? Estas páginas off-road están muy buenas. Y al otro lado tenemos la capacidad para poder bloquear el diferencial posterior y poder desactivar las barras torsionales para darle mayor elasticidad a la suspensión cuando las condiciones lo requieren. Ahora tenemos un espacio más acá. Ahí deberían haberle puesto la capacidad para poder bloquear un segundo diferencial, pero este no lo hace, mientras que el Raptor sí. Espacios útiles para vasos y botellas. El apoyabrazo es relativamente blando, es corto. Sin embargo, como pueden ver, puedo poner mis cosas aquí. Pueden ver los asientos nuevamente, la integración entre los paneles, buena, más fibra de carbono con el nombre Toyota en la parte superior, recordándonos los off-roaders originales. Un poco más de espacio útil aquí al frente del piloto, sin embargo, plásticos duros, no hay plásticos blandos. La guantera está recubierta por este plástico con colchón. Está grande la guantera. Ah, y otra cosa, tenemos en el Tacoma, la tercera generación, este speaker, lo podemos sacar y podemos utilizarlo afuera de la camioneta. Eso me parece súper chévere también. Por cierto, el sistema JBL en esta camioneta trae 10 altavoces. El espejo no trae marco, está conectado directamente a la cámara de video posterior. Como podemos ver, tenemos techo solar disponible. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Tapasol tiene su propio sistema de iluminación. Se puede extender, perfecto. En cuanto a la presencia de la camioneta, la atmósfera que presenta dentro de la cabina, yo creo que está muy bien alineada con lo que se espera. Es decir, relativamente es amplia, no es tanto obviamente como su hermana mayor, la Tundra. Sin embargo, está perfecta. La visibilidad es muy buena, los puntos ciegos son mínimos, sobre todo ahora que tenemos la cámara de video en el centro. También tengo tranquilidad, porque sé que esta camioneta tiene los escudos protectores en la parte baja. No es tan agresiva como la Raptor. La Raptor sí es como una Desert Runner con mucho menos limitaciones. Me gusta que automáticamente la cámara de video aparezca. Bueno, ya lo hemos estado manejando en Sport. Estoy un poco decepcionado porque no me deja colear como esperaría que me deje hacerlo. Ahora, de repente es porque lo tengo en 2-wheel drive, pero debería dejarme jugar un rato, ¿no? No lo está haciendo a pesar de que he desactivado el control de tracción. A ver, vamos a ponerlo ahora en MTS y vamos a ponerlo en Arena Dirt. Vamos a ponerlo en Dirt, a ver si con esas me permite colear un poco. Asegurarme que el control de tracción esté desactivado. A ver. Ahí lo noté un poquito más agresivo, me parece. A ver, vamos a ver. Es una terapia. Esa es mi terapia. Ahora, no estoy coleando porque estamos con tracción a las 4 ruedas. Yo realmente quiero colear con tracción atrás. No sé, eso me tiene un poco decepcionado. Pero eso también nos da una idea de cuáles han sido las prioridades al momento de conseguir esta camioneta. Su parte posterior, empezando por la compuerta. En la parte superior tenemos el nombre Tacoma con un pequeño alerón en la parte superior. Esta barra negra va de esquina a esquina. Me recuerda al material que hemos estado viendo alrededor de todo el carro, este gloss. Vemos que en la compuerta la han tallado con el nombre TRD Pro en ella. Se ve espectacular. Tenemos cámara de video trasera, aquí alojada en la misma unidad donde está la manija para abrirla. El nombre iForce Max al lado derecho. El paragolpes, metálico. Trae los sensores bien alojados ahí, el nombre ARB, es otra de las empresas que ha trabajado en el desarrollo de algunos componentes de estos vehículos. Esta empresa especializada en ese tipo de elementos.
Los ganchos rojos, consistentes con los que habíamos visto al frente. Los conectores para el remolque los tenemos en la parte superior del paragolpes, protegidos. Este vehículo tiene capacidad de remolcar hasta 6.000 libras. Esos son 2.722 kilos. En la parte baja tenemos la rueda de repuesto. Mantiene la misma medida de los que tenemos alrededor del vehículo en este momento, así que no es temporal. En cuanto al sistema de iluminación, trae tecnología LED. Y aquí al lado derecho tenemos un botón para abrir la compuerta. Encontramos en el área de carga que está recubierto por el bedliner, el protector, este que tenemos aquí encima. A los lados encontramos espacios de carga útil. Uno aquí al lado izquierdo y otro al lado derecho, un poco más grande, con diferentes dimensiones. A ese lado también tenemos un tomacorriente casero. El sistema de iluminación que están utilizando en la parte posterior trae tecnología LED. Tenemos las anclas que se pueden mover a través de los rieles para poder acomodar y asegurar carga con diferentes tipos de volumen y forma. Esta camioneta puede cargar hasta 1.200 libras, son 544 kilos. Como podemos ver en la parte superior, en la extensión del techo, tenemos el sistema de iluminación, la luz de freno horizontal y un par de cámaras de video. Debajo de ella, en el parabrisas, tenemos la ventana para la suera, se opera con un botón dentro de la cabina. Algo que le simplificaría la vida a los usuarios de esto es un escalón. Sin embargo, sacrificaría un poco el ángulo de salida. En esta versión off-road, ¿cuál es la prioridad? Ángulo de salida. Nos hemos despertado. Vamos a salir de noche. Quiero aprovechar para ver realmente qué tan efectivo es el sistema de iluminación de esta camioneta. Como pueden ver, la iluminación dentro de la cabina no es sofocante, es justa y necesaria. No es demasiada al frente del piloto, lo cual también me parece bien, me parece seguro. Ok, estas son las luces regulares, sin faros neblineros. Vamos a poner los faros neblineros. Mejora un poco a la altura cercana. Ahora vamos a poner las luces altas. Ok, mejora. Ahora vamos a verla con la barra horizontal encendida. Se dan cuenta, no solo es luz en profundidad, sino también a los lados, principalmente en lo que se enfoca la barra horizontal que tenemos en la parrilla. Si estás buscando una camioneta pickup mediana con un espíritu animalesco tipo Raptor que quiere ir a toda velocidad en el desierto con el control de tracción apagado, esta camioneta no trae esa personalidad. Esta es más como una off-roader para andar de manera segura y con bastantes sistemas preventivos de accidentes, de seguridad, asistencia. No es tan agresiva como la Raptor de ninguna manera. Quizás lo que más me gusta de esta camioneta es la versatilidad, sin duda. Mira, hemos estado fangueando, estamos ahora en la autopista. Vamos a ponerlo en Too High. Aquí mismo lo hacemos, ponemos en Drive Mode y cambiamos a modo Sport. Y ya está. Muy práctica, muy fácil de utilizar. El sonido yo creo que podría mejorarlo un poquito más, a pesar que entiendo que está atravesando los altavoces. Suena orgánico, suena bien, no suena como un V8 evidentemente. Sin embargo, creo que podría mejorar un poquito más y darte un poquito más ese espíritu deportivo que te hace sonreír, que te da emociones. En conclusión, si estás buscando una camioneta pickup mediana, híbrida, y la vas a usar todos los días dentro de la ciudad para hacer todas tus tareas de la semana, y el fin de semana te gustaría sacarla para hacer off-road o ir a acampar, disfrutar el aire libre, y tienes unos $60.000 para gastar, esta es una alternativa que tienes que considerar. Vamos con las preguntas desde Instagram. David Pimentel tiene 6 preguntas. Primera, ¿cómo mejora la experiencia de manejo el sistema de asientos Isodynamic en comparación con la suspensión convencional? Mira, para serte sincero, si lo vas a usar en la ciudad no cambia mucho. Pero si lo vas a llevar fuera de la ruta duro, vas a estar en baja, dándole con todo, ahí sí hace una diferencia. La tecnología me parece chévere, me parece interesante. Los asientos están buenísimos, fuera del sistema están espectaculares. Pero me ha parecido muy interesante y yo creo que nos puede señalar un poco la tecnología que vamos a ver seguro más adelante en los asientos, quién sabe, de repente de todo tipo de carro, que se puedan ajustar dependiendo del terreno, así como lo vemos con las suspensiones en los vehículos, las suspensiones inteligentes que vemos en los vehículos modernos. ¿Quién sabe? ¿Qué impacto real tienen los modos Multi-Terrain y Cruise Control durante la travesía off-road? Yo creo que es mejor tenerlo a no tenerlo. En mi experiencia, cuando hemos hecho off-road serio, siempre nos hemos quedado atascados.
es parte de la diversión. Y tener ese tipo de asistencias, herramientas, yo creo que siempre son justificables. Sobre todo en terrenos como este, por ejemplo, donde hay mucho fango. Las condiciones se pueden poner muy difíciles, sobre todo si estás solo. Nunca se recomienda hacer off-road solo, por eso mismo. ¿Vale la pena el precio más elevado de la TRD Pro, considerando su potencia híbrida y tecnología avanzada? Yo creo que sí, porque está explorando una nueva tecnología en el ámbito off-road. Para quienes les gusta experimentar nuevas tecnologías, yo creo que esta es una que vale la pena. Yo creo que es un vehículo muy versátil y el sistema híbrido definitivamente colabora, funciona muy bien en las condiciones en que la hemos probado, así como en la ciudad. Así que creo que sí vale la pena. ¿Qué tal el consumo y eficiencia del motor híbrido en conducción real? ¿Compensa el rendimiento adicional siempre y cuando tu manejo va a ser principalmente en ciudad? Es decir, avanzar y detenerse mucho. Si lo vas a utilizar en autopista, no justifica, porque consume más. J. Malitel me pregunta, ¿viene a Argentina? Me parece que no, hermano. Yo creo que ustedes se quedan con la Hilux. Así que ahí la tuvieron a la Toyota Tacoma híbrida 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión TRD Sport, $47.815. Luego está la TRD Off-Road, $48.115. Limited, $57.375. Trail Hunter, $64.730. Y esta, la TRD Pro, $65.230. Entre sus competidores directos, no tienen un competidor directo. Los que sí consideraría por el lado híbrido al Ford Maverick y por el lado del desempeño a la Ford Ranger Raptor. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal, gracias a ustedes. No tengo necesidad de tomar dinero del fabricante para traerte esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Hay 3 niveles. Otra forma de colaborar, no cuesta nada, totalmente gratis. Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. No te olvides de encender esa campanita, es muy importante. Yo soy Jaime Gabaldoni y los veo muy pronto. No se muevan.